Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas las que se han unido a este nuevo webinar de SOCHOC. Hoy día tenemos el agrado de presentarles al profesor Dr. Mauro Parra. Mauro es el jefe de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital José Joaquín Aguirre de la Universidad de Chile y miembro del equipo de trabajo de Medicina Materno-Fetal del Hospital San Borja. El doctor Parra nos va a presentar su tesis para optar al magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad de Chile, y nos ha parecido un tema muy interesante, transversal, no solo para nosotros como ginecobstetras, porque él nos va a presentar el análisis del desempeño del Programa Nacional de Formación y Permanencia de Médicos Especialistas. Durante la presentación, ustedes pueden formular preguntas en el chat y al final de esta también podrán hacer preguntas en voz alta, levantando la mano de quiero participar. Muchas gracias, Mauro, por estar con nosotros. Adelante. Gracias, Álvaro. Muchas gracias también al Comité Científico y a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología por interesarse en este tema, que es un tema distante tal vez a la obstetricia y ginecología o la medicina materno-fetal, que es mi práctica habitual. No me he vuelto un filósofo para los que crean que todavía ya llegué a esa etapa en mi vida. No, todavía tengo mucha energía para hacer medicina materno-fetal y terapia fetal, pero además me interesan las ciencias humanísticas y en particular las políticas públicas, y por eso que me tomé un tiempo en mi vida para hacer un magíster, no menor, complejo, pero que al final lo pude terminar con esta tesis. Este es un magíster, como dijo muy bien Álvaro, un magíster del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, que se llama Gobierno y Gerencia Pública, que la mayoría de mis compañeros eran abogados, economistas o administradores públicos. Éramos dos médicos locos por ahí haciendo este magíster, así que... Pero finalmente opté obviamente por una tesis que tuviera alguna relación con lo que hacemos día a día, y como yo soy profesor de la Universidad de Chile, una de las cosas que me pareció muy atractiva es este programa público que se llama de formación y permanencia de los médicos especialistas en el sector público, analizar su desempeño. Entonces eso es lo que les voy a presentar como introducción. Voy a compartir la pantalla y espero que en media hora les pueda ilustrar lo que fue esta tesis y las conclusiones de la tesis, y lo importante sería que ustedes se lleven este mensaje, un poco las conclusiones y lo interesante que fue los resultados que obtuvimos. Álvaro, por favor, o alguien del comité que me diga que se ve y se escucha bien, y estamos ok para partir. Súper. Ok, doctor, continuemos. Muy bien. Entonces, este es el título de mi tesis, como dije, se llama Análisis del desempeño del programa de formación y médicos de formación y permanencia en el sector público de los médicos especialistas, entre los años 2008 al 2019. ¿Por qué 2008? Porque allí comenzó este programa de formación de médicos especialistas en el sector público. Estos son un poco la hoja de ruta de esta presentación. Voy a hablar 3 diapositivas de una introducción, donde vamos a plantear el problema y los objetivos de la investigación, 3 diapositivas de un marco teórico, otras 3 diapositivas del contexto del programa de formación de médicos especialistas, 3 diapositivas solamente de aspectos metodológicos, y aquí va a ser la parte más relevante, que son 13 diapositivas de los análisis de los resultados de este proyecto de tesis, y finalmente 2 diapositivas para las conclusiones. Así que espero que eso lo pueda hacer en los 30 minutos asignados. Entonces, en primer lugar, comenzar con el planteamiento del problema y en particular la formulación de este. La salud juega un papel fundamental en la mantención de la calidad de vida de la población a través de disminuir la morbimortalidad que producen las enfermedades al ser humano. Por otro lado, el Estado, a través de una serie de políticas de promoción y mantención de la salud, garantiza el acceso a la población al sistema de salud. En relación a las desigualdades sociales, estas tienen distintas expresiones en el ámbito de la salud. Se materializa a través del acceso desigual del recurso humano de salud, que conlleva las brechas de médicos especialistas y las consecuentes listas de espera. Por lo tanto, una adecuada planificación de los recursos humanos en salud es muy relevante, dado los altos costos y tiempos involucrados en dichas formaciones.
Las primeras experiencias de planificación datan de los años 50, con los médicos generales de zona, pero esto se enfatiza con la Ley 19.966 de la Reforma de Salud de las Garantías Explícitas de Salud. Ahora bien, el 81% de los chilenos se atienden en el sector público de salud, y allí las brechas y listas de espera son más manifiestas. En el año 2008 se estableció una política pública al respecto que consistió en diseñar e implementar el programa de formación de permanencia de médicos especialistas en el sector público de salud. De este modo, el enunciado del problema general quedó del siguiente modo. ¿De qué manera el programa del Ministerio de Salud ha cumplido su propósito original de aumentar la disponibilidad y permanencia de médicos especialistas en el sector público de salud chileno desde su implementación en el año 2008 hasta la fecha? Entonces, basado en los enunciados general y otros específicos del problema a investigar, el objetivo general y los 5 objetivos específicos que se plantearon en mi tesis fueron los siguientes. El objetivo general fue analizar el desempeño del programa de formación y permanencia de los médicos especialistas en el sector público desde el año 2008. Y los objetivos específicos fueron comparar la evolución de la densidad de los médicos especialistas en el sector público, ya les explicaré qué es densidad, comparar la densidad de médicos especialistas en el sector público de salud de Chile con estándares internacionales, determinar la evolución de la permanencia en el sector público de estos médicos formados en el programa. El cuarto objetivo fue caracterizar los motivos y factores que explicarían la permanencia de los médicos especialistas en el sector público, dado por los actores relevantes, que son los actores académicos y los actores políticos. Y por último, el último objetivo específico fue describir los motivos que inciden en la decisión de los médicos especialistas formados en este programa de permanecer en el sector público de salud. Vamos a partir con un marco teórico. En cuanto al ciclo de políticas públicas, revisaré conceptualmente 2 conceptos ligados al programa que se analizó en esta tesis. Uno de ellos es el concepto del problema público, y como se señala en la diapositiva, es transformar un problema cotidiano en uno de carácter público y depende de una serie de condiciones y actores que permitan tener una ventana de oportunidad para incorporarlo a la agenda pública. En el caso particular de este programa, el problema público es una oferta escasa en cantidad y oportunidad, que tiene sus causas y consecuencias, y con ello se construyen bajo el modelamiento de matriz de marco lógico, el fin, los propósitos y los componentes del programa de formación y permanencia de médicos especialistas. El segundo elemento del ciclo de políticas públicas que analicé en esta tesis es el proceso de implementación. Se define esta fase, según un autor, de apellido Subirats, como el proceso de interacción entre el establecimiento de objetivos y las acciones emprendidas para alcanzarlos. Hay varias estrategias de implementación, pero la más conocida y estudiada son la descendente, o sea, una implementación de arriba hacia abajo, la ascendente de abajo hacia arriba, pero también están las de enfoque híbrido, la policy network y las teorías de agencia. En particular, para este programa, su implementación fue esencialmente empleando una estrategia descendente, o sea, de arriba hacia abajo, y con técnicos que diseñaron el programa como encargados para su ejecución. Por último, en este marco teórico, el análisis de este programa se enmarca conceptualmente en lo referente a una política de recursos humanos en salud. Y para ello es fundamental entender la relevancia que tiene esta política para el cumplimiento del tercer objetivo del desarrollo sostenible de la ONU de aquí al 2030, y así como también para las estrategias específicas del Ministerio de Salud al 2022, como aparecen acá en la diapositiva. Además, en este concepto es importante tener presente cómo es la dinámica de los recursos humanos de salud, tanto de su perspectiva de la oferta, con las entradas y salidas, como también de la demanda y sus factores. Ahora, en relación al contexto del desenvolvimiento del programa que analicé en esta tesis, mencionar someramente 2 conceptos: funcionamiento del sistema de salud y formación médica. El sistema de salud chileno se caracteriza por tener 2 sistemas de atención y financiamiento en paralelo. Uno público, que es el FONASA y las estructuras de atención primaria, secundaria y terciaria, y el que es empleado por cerca del 80% de la población, y otro privado constituido por las ISAPRES y las clínicas.
Por otro lado, la formación y certificación de médicos especialistas en Chile está estrictamente regulado por las leyes que disponen, por un lado, una estructura de acreditación de los programas de formación de especialistas y por otro, la certificación e inscripción de los médicos especialistas. También en este mismo ámbito es importante conocer el contexto institucional del programa analizado. Este programa está a cargo del Departamento de Formación, de Perfeccionamiento y Educación Continua, que depende de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. Y como vimos en el marco teórico, tiene un fin y un propósito. El fin es contribuir a mejorar el acceso y la equidad a la atención recibida por la población beneficiaria del Sistema Nacional de Salud. Y el propósito es aumentar la disponibilidad y permanencia de los médicos y otros profesionales del área de la salud en la red pública de salud. Yo me concentré específicamente en los médicos. Continuando con lo anterior, en esta diapositiva se puede observar esquemáticamente, junto con el propósito y los beneficiarios tanto primarios como secundarios del programa, los tres componentes que luego dan origen a los diversos concursos del programa. El primer componente, como aparece acá, es para los recién egresados, que primero hacen una etapa en médico general de zona y después pueden ingresar a las especialidades a través de las postulaciones de los médicos generales de zona. Un segundo componente son también para recién egresados, son médicos que trabajan en la atención primaria y que hacen otro tipo de becas de formación, las cuales obviamente se conversan anualmente con los campos clínicos y las universidades. Y el tercer componente es el periodo asistencial obligatorio, que solamente lo cumplen los que hacen el segundo componente, pues los del primer componente están liberados. Finalizado entonces el marco teórico y el contexto de este programa de formación, pasamos a la sección ahora de aspectos metodológicos que permitieron operacionalizar los objetivos de esta investigación. En cuanto al diseño metodológico, esta investigación fue de tipo descriptiva y correlacional, donde definimos variables dependientes como la densidad de médicos especialistas, la permanencia en el sector público y los periodos y el periodo asistencial obligatorio. Esta investigación es usó un método inductivo, o sea, desde lo particular a lo general. La metodología de investigación fue mixta, pues combinó datos cuanti y cualitativos, y el diseño de la investigación fue no experimental, con una fase transversal y otra longitudinal retrospectiva, como fueron la evaluación temporal de la densidad de los médicos especialistas y la permanencia de estos en el sector público. En cuanto a la estrategia metodológica de esta investigación, la selección y tipo de muestra se resume para cada uno de los objetivos específicos en la tabla que aparece acá en la izquierda. Brevemente, para dar respuesta a los objetivos específicos 1 al 3, las unidades de análisis fueron 4. Uno fue el total de médicos especialistas que están inscritos en la Superintendencia de Salud, el total de médicos que realizan formación de especialistas financiados por el programa, que es una base de datos que tiene el Ministerio de la Subsecretaría de Redes, que se llama FORCAP, el total de médicos contratados en el sector público, que es una base de datos conocida como CIRH, y la densidad de médicos especialistas de países OCDE. Para el objetivo específico 4, las unidades de análisis fueron 2. El total de directores de las escuelas de posgrado de la Universidad Chilena que participaron o han participado en el programa de formación, que es un total de 17, y una muestra probabilística por conveniencia de exministros de salud, jefes de este departamento a cargo del programa y jefes de la División de Recursos Humanos. Por último, el objetivo específico 5, se usó una unidad de análisis también, se obtuvo una muestra probabilística por conveniencia de 3 cortes de médicos que ingresaron a la especialidad primaria en la Universidad de Chile entre los años 2008 al 2010. En la figura acá de la derecha se diagrama la clasificación que empleé de las distintas especialidades médicas en los 5 grandes grupos, o sea, todas las especialidades relacionadas con la medicina interna, las especialidades relacionadas con la cirugía, las especialidades relacionadas con la pediatría, obstetricia y ginecología, y todas las especialidades relacionadas con la psiquiatría, los 5 grandes grupos. En relación ahora a la recogida de la información y análisis de la información, les puedo señalar lo siguiente. Como dije, para los objetivos específicos 1 al 3 se usaron fuentes secundarias, y estas fueron las bases de datos que señalé anteriormente que se ocuparon, todos Excel que se solicitaron a las distintas instituciones. Para los objetivos específicos 4 y 5 se utilizaron fuentes primarias. ¿Qué significa eso? Que para el objetivo específico 4 se realizaron entrevistas, fueron un total de 16, 10 de los gestores académicos, 6
de los gestores políticos, se hizo firma de consentimiento informado y las entrevistas se realizaron por Zoom. Para el objetivo específico 5 se realizaron encuestas de 232 de 598, que era la base de datos inicial, o sea, cercano a un 45% respondieron las encuestas. Se enviaron las encuestas por email, se diseñó un formulario Google, que fue el que se respondió en las encuestas. ¿Cómo se hizo el análisis de la información? Bueno, para los objetivos específicos 1 al 3, se tuvo a mano Excel, se hizo un análisis o se usó una base de datos para cruzar estos Excel que se llaman la FileMaker Pro, para fusionar cada uno de estos Excel, y se hizo un análisis estadístico usando SPSS 19.0, y el análisis estadístico fue un análisis descriptivo. Para el objetivo específico 4, el análisis de la información, primero se hizo una validación del guión, que se hicieron las entrevistas, se grabaron las entrevistas, se transcribieron las entrevistas, y se hizo, utilizando este software que se llama MaxQDA, se hizo un análisis de las entrevistas, utilizando un análisis que se llama análisis de contenido manifiesto, donde las categorías son deductivas y no inductivas. Finalmente, para el análisis de las encuestas, se hizo un instrumento previamente en escala de Likert. Se validó este instrumento con un pretest, con un 10% del total de esta muestra en el año 2011, o sea, de una muestra de una corte del 2011 que entraron a las formaciones primarias, y también se hizo un análisis estadístico con SPSS 19.0, y estos fueron los análisis de información que se realizaron: validación de la encuesta, que fue el pretest, el análisis contable de contingencia de chi cuadrado, análisis factorial de las encuestas y el análisis de clúster naturales. Entonces ahora me concentraré en el análisis de los resultados, que son estas 13 diapositivas. Para ello iré respondiendo cada uno de los objetivos específicos de esta investigación. El primer objetivo específico buscaba, como dice acá, comparar la evolución de los médicos especialistas en el sector público desde el punto de vista temporal, como también desde una perspectiva territorial, como por tipo de especialidades. En primer lugar, los médicos inscritos en la Superintendencia de Salud al año 2019 eran 50.489. De ellos, algo más de la mitad son especialistas, y de ellos la mitad trabaja en el sector público de salud. En cuanto a la proporción temporal de los especialistas en el sector público, como se muestra en esta figura, hay un incremento significativo desde el año 2007 al 2019, desde un 30% a 50%, justamente coincidente con el periodo donde ha estado operativo este programa. En relación a la densidad de médicos especialistas, o sea, el índice de médicos de acuerdo a 10.000 habitantes, vemos que ella también se ha incrementado significativamente desde el año 2007 al 2019, tanto en las categorías de médicos, que es la línea azul, de los médicos especialistas, la línea roja, y los que trabajan en el sector público, la línea en gris. Por otro lado, la densidad de médicos especialistas según tipo de especialidad, las 5 grandes especialidades que mencioné anteriormente, también vemos un incremento significativo, especialmente en las especialidades médico-quirúrgicas, y acá en verde, en amarillo, se ve nuestra especialidad, que también ha tenido un incremento significativo desde el 2007 al 2019. Para finalizar, los resultados asociados a este primer objetivo, vemos que también ha habido un incremento de la densidad de médicos especialistas en las 4 macrozonas del país desde el año 2007 al 2019, observándose una mayor densidad en las zonas sur y centro-sur del país. Es importante, sí, destacar que, sin embargo, este incremento ha sido significativamente menor en las regiones del norte del país. El segundo objetivo específico era comparar las densidades de especialistas en Chile con estándares internacionales. Los hallazgos que ayudaron a responder este objetivo fueron 2. Primero, que Chile, como se observa en esta diapositiva, ocupa el último lugar de los países OCDE en cuanto a densidad de médicos especialistas. Pero, como se observa, ha tenido un incremento de un 120% en los últimos 10 años, comparado con un 20% de incremento en el promedio de los países OCDE. Por otro lado, la especialidad menos falente en Chile, comparado con los países OCDE, es justamente la nuestra, la obstetricia y ginecología, con un déficit de
médicos, de un 18%. Sin embargo, este déficit se incrementa a 49% para las especialidades quirúrgicas, 60% para las especialidades pediátricas y más de un 100%, 104% para las especialidades relacionadas con la medicina. El tercer objetivo específico se refería a determinar la evolución de la permanencia ahora de los médicos especialistas en el sector público una vez que finalizan su periodo de formación. Comenzar, sí, con algunos datos generales del programa de formación. En este periodo de tiempo se han formado alrededor de 7.500 médicos especialistas en el programa, un tercio de ellos en la Universidad de Chile, otro tercio en las universidades regionales y el tercer tercio en otras universidades. Sin embargo, solo 57% de este total de médicos, como se observa en esta figura de barras, tuvo o tiene la obligación de hacer un periodo asistencial obligatorio al finalizar la formación de postítulo, lo que en teoría debería influir en la tasa global de permanencia de los médicos formados en el programa en el sector público de salud. Entonces, del total de médicos que han ingresado al programa de formación, algo más de 4.570 de ellos están contratados en el sector público de salud, o sea, un tercio de los médicos del sector público. En la figura se observa cómo ha ido incrementándose progresivamente desde el año 2007 el porcentaje de estos médicos contratados en el sector público de salud, llegando a constituir este tercio de médicos especialistas contratados en el sector público. Por otro lado, del total de médicos que han egresado del programa hasta septiembre del 2019, independiente de su obligatoriedad o no de permanecer en el sector público, más del 80% de ellos siguen contratados en el sector público de salud. Sin embargo, sus jornadas contratadas con el sistema de salud son en un 80% solo parciales, o sea, por 11 horas contratados o 22 horas o solo con un turno semanal. Pasemos ahora al objetivo específico 4, que se refería al análisis de los motivos y factores que explicarían la permanencia de los médicos especialistas desde la perspectiva de los informantes claves del mundo tanto académico, o sea, los directores de las escuelas de posgrado, de las universidades participantes en el programa, y los gestores políticos del programa. Para ello se realizaron las 16 entrevistas señaladas en la metodología. En primer lugar, esta diapositiva muestra un análisis cuantitativo general de la frecuencia de mención de las categorías deductivas e inductivas del análisis de contenido manifiesto de las transcripciones de las entrevistas. Las categorías más frecuentemente mencionadas son las referentes al plan de formación de médicos especialistas, incentivos organizacionales tanto externos como internos, los incentivos financieros y el apoyo al desarrollo profesional. Al analizar la nube de códigos que tributan a cada una de estas categorías de acuerdo al tipo de informante clave, vemos que los actores académicos mencionan con mayor frecuencia los códigos de formulación e implementación de políticas públicas de las categorías plan de formación, así como también los incentivos económicos de la categoría incentivos financieros y la vocación del servicio público pertenecientes a las recompensas intrínsecas. Por otro lado, los gestores políticos mencionan con mayor frecuencia los códigos de estímulos económicos y planificación de recursos humanos en salud, pertenecientes a las categorías de incentivos financieros e incentivos organizacionales externos, respectivamente. Esta figura, aunque se ve compleja, resume los principales hallazgos del análisis de las entrevistas en relación a los motivos o factores relacionados con permanencia de los médicos especialistas en el sector público en opinión de los informantes claves, o sea, los académicos y gestores políticos. Los códigos de las transcripciones tributaron finalmente a 7 de las categorías predefinidas deductivamente y a la generada en forma inductiva. Las más frecuentemente mencionadas fueron el apoyo al desarrollo profesional con un 28% de las menciones, destacando el trabajo en equipo y acceso a la educación continua, y por otro lado, un entorno de trabajo favorable con un 18% de menciones, destacando el acceso a equipamiento e infraestructura y un entorno laboral adecuado. Luego, con un 14%, los incentivos organizacionales, tanto externos como internos, destacando el optimizar una política de recursos humanos para el país, la influencia de la región de destino y la mantención de contacto con el centro formador.
A continuación se mencionaron los incentivos ambientales y financieros, como son buena calidad de vida en la ciudad y salarios adecuados. Y para terminar con las motivaciones asociadas a recompensas intrínsecas y la categoría inductiva surgida de la pregunta una pregunta abierta en la encuesta denominada Nuevos Paradigmas en Salud, destacando el papel que juegan las migraciones, la feminización de la profesión médica y conceptos sobre el pensamiento y actitud de las nuevas generaciones. En adición a lo anterior, al comparar a los dos tipos de informantes claves, vemos que para ambos la principal categoría relacionada con la permanencia en el sector público fue la de apoyo al desarrollo profesional, con frases como las que se observan al pie de la tabla y que puedo destacar una de ellas, como esta que dice: creo que los beneficios adicionales a los salariales tienen que ver sobre todo con la formación, y eso es muy bien recibido en el área médica. Hubo sí distintos énfasis en cuanto a la mención de otras categorías, destacando, por ejemplo, en los gestores políticos que dieron más relevancia a los incentivos financieros y a los incentivos ambientales, mientras que los actores académicos relevaron mayormente el entorno laboral favorable y los incentivos organizacionales internos. Para finalizar esta sección de resultados, el quinto y último objetivo específico se refería a la visión que tienen los beneficiarios secundarios, o sea, los médicos especialistas, sobre los motivos o factores que influyen en la permanencia de ellos en el sector público de salud. Las características generales de los 232 encuestados son: en promedio tenían 40 años, 50% eran de género femenino, 91% estaban con pareja y más del 70% tenían uno o más hijos. En cuanto al concurso de entrada de esta cohorte de médicos que contestaron la encuesta, un 44% eran vía EDF, y ahí están los otros porcentajes. En cuanto al desempeño laboral actual, un cercano de un 7% tenían un trabajo privado exclusivo, pero cercano a un 40% trabajaban solo en el sector público, y mixto, un 54% de la cohorte. En cuanto a las especialidades que estaban formándose o se formaron, la mayoría eran especialidades clínicas, un 10% quirúrgicas, etcétera, lo que aparece. En cuanto al análisis de la encuesta, me referiré en esta presentación al análisis factorial de las respuestas en escala de Likert y al análisis de clústeres naturales de las respuestas a la pregunta abierta. El análisis factorial, que es una técnica estadística para encuestas, de estas 23 preguntas que constituía la encuesta, se excluyeron 3 y se generaron 6 factores, o sea, 6 factores que resumen a las 23 preguntas que se hicieron en la encuesta y que explican el 64,1% de la varianza de la matriz de respuestas. El etiquetado y su respectivo porcentaje de explicación de la varianza de estos factores queda de la siguiente forma: 12% para desarrollo profesional, 12% para condiciones laborales, 11,7% para categoría de remuneraciones, un 10,5% para la categoría calidad de vida en la comunidad, 8,6% para la categoría de desarrollo familiar, y finalmente la última categoría es educación continua con un 8,5%. El modelo fue validado por medio de la prueba de alfa de Cronbach con un 0,83%, 0,83% que es muy bueno, y el análisis de bondad con un 59% de los residuos menores de 0,05. Esta figura a la derecha solamente la pongo para ilustrar un ejemplo de cómo se construyeron espacialmente estos 6 factores y sus respectivas preguntas en escala de Likert, graficándose aquí unidimensionalmente los 2 primeros factores, o sea, desarrollo profesional en el eje de las X y condiciones laborales en el eje de las Y. Y como se observa acá, cómo se unen en las preguntas que tenían que ver, estas están las 23 preguntas de la encuesta, cómo se juntan las preguntas que tuvieron que ver con desarrollo profesional y las preguntas que tuvieron que ver con condiciones laborales. Luego, estos 6 factores que resumen en grandes dimensiones las 23 preguntas de la encuesta fueron nuevamente expresados en escala de Likert, donde el azul son las respuestas muy de acuerdo y de acuerdo, mientras que los rojos los muy en desacuerdo o en desacuerdo. Así vemos que el 80 a 90% de los encuestados manifestó que estaba muy de acuerdo que los factores de desarrollo familiar y calidad de vida en la comunidad promueven o promovieron la permanencia de ellos en el sector público. Por otro lado,
solo un 50% de los encuestados manifestó estar de acuerdo que los servicios de salud promueven adecuadamente el desarrollo profesional y la educación continua. Y por último, 60-70% de estos especialistas se manifestó de acuerdo en que las remuneraciones y las condiciones laborales son factores determinantes de promoción de permanencia en el sector público de salud. Finalmente, en el análisis de la pregunta abierta que tenía esta encuesta sobre motivos o factores de promoción de permanencia, los encuestados señalaron nuevamente que el principal factor que la promueve es la posibilidad de desarrollo integral de la especialidad, así como también todos los beneficios que entrega el hecho de trabajar en el sector público. En un nivel algo inferior, se menciona a la organización interna del hospital, entorno laboral, familiar y vocación de trabajar en el sector público de salud. Y, por último, menciona también el nivel de los salarios. Entonces, esos son los resultados y la discusión y conclusiones, que son 2 diapositivas. La base conceptual de este proyecto de tesis está en el rol que juega una política pública en avanzar en la universalidad de cobertura y equidad a través de reducir las brechas de atención de salud. Este proyecto de tesis se focalizó en evaluar el grado de avance en el cumplimiento del propósito original de este programa público, que era aumentar la disponibilidad y permanencia de médicos especialistas en el sector público. Los hallazgos de este proyecto de tesis muestran un significativo aumento en la densidad de médicos especialistas en el sector público de salud, tanto territorial como por tipo de especialidades. Segundo, aunque la densidad de médicos especialistas está por debajo de los estándares de la OCDE, Chile tenía un incremento muy superior, 120% al promedio de estos países, que es solo un 20% durante este periodo analizado, lo cual, sin embargo, difiere entre los distintos tipos de especialidades médicas, como les señalé en las diapositivas. Más del 80% de los médicos formados en el programa, independiente de su obligatoriedad o no de permanecer en el sector público, han permanecido, valga la redundancia, en el sector público de salud. No obstante, con jornadas laborales sí parciales y con distribución de especialidades territoriales determinadas más bien por aspectos demográficos, más que por necesidades específicas de las regiones. En relación a los motivos o factores que podrían promover permanencia en el sector público de los médicos especialistas formados en el programa en estudio, los actores académicos y gestores políticos coincidieron en mencionar a las facilidades que puede ofrecer el centro asistencial en mantener un desarrollo profesional constante. Eso es lo más relevado por ambos actores. También se mencionaron otros factores como salariales, calidad de vida en la localidad, infraestructura y equipamiento de los hospitales. Por otro lado, en opinión de los médicos formados en el programa, al igual que los actores académicos y gestores políticos, también señalan al desarrollo profesional como el factor más relevante para promover permanencia en el sector público. Otras motivaciones de permanencia serían las condiciones laborales, la educación continua, las remuneraciones, la calidad de vida y el desarrollo familiar. Entonces, valorando lo anteriormente señalado, se puede concluir que el desempeño de este programa público ha sido adecuado y en general ha modificado positivamente la oferta de médicos especialistas en el país en los últimos 10 años, especialmente logrando distribuciones territoriales y por especialidad basadas en demografías poblacionales. Y por otro lado, la percepción de la ejecución e implementación del programa por parte de los beneficiarios secundarios, o sea, los médicos especialistas, es positiva, así como la visión compartida que tienen con los actores relevantes, o sea, los actores académicos y gestores políticos, sobre aspectos que podrían optimizar esta política pública sobre recursos humanos en salud. ¿Qué desafío genera esta tesis? Primero, bueno, es necesario generar, o creo que es necesario generar, una institucionalidad independiente y centralizada, que planifique y asigne recursos humanos para el país, independiente de los gobiernos que vayan apareciendo hacia el futuro. Segundo, la relevancia de incorporar la demanda de servicios de salud para determinar la necesidad de médicos especialistas según tipo de especialidad y territorialidad. Tercero, avanzar en el diseño de programas participativos que incorporen a todos los actores claves del proceso en la decisión de cuántos médicos se requieren para el país, en qué regiones, etc. Y cuarto, incentivos para promover permanencia. Serían interesante indagar más profundamente en los ámbitos emergentes que surgieron en este estudio, como es la feminización de nuestra profesión
profesiones de salud, la inmigración médica en la contratación de profesionales especializados en el país y los cambios de paradigma de las nuevas generaciones postmodernas. Así que aquí termino, Álvaro. Muchas gracias por la invitación y espero que haya sido atractivo para la audiencia y para ti mismo esta presentación. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Mauro, por tu exposición. Ha sido muy clara, muy didáctica y nos ha llenado de hartas preguntas. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento y vamos a volver para que tengamos una ronda de preguntas y compartir dudas con nuestros invitados. Bueno, aquí hay algunas preguntas, Mauro. El doctor Robert Leonard te pregunta si sabes qué porcentaje de los docentes que participan en los programas de posgrado en ginecología tienen los requisitos mínimos según la CNA. Esto abre todo otro mundo, que es toda la cosa de la CNA, ¿no es cierto?, y la certificación de competencia. Es una pregunta que desafortunadamente mi tesis no quería responder eso, pero si yo sé, si me preguntan si yo sé cuántos académicos responden, o sea, tienen los requisitos mínimos que pide hoy día la CNA, no lo sé, obviamente, porque nunca lo he investigado. Me encantaría investigarlo, pero con suerte tengo tiempo para esto, pero claramente es una muy buena pregunta de otra investigación. Pero obviamente que es un tema que hoy día está aún más complejo, porque como ustedes todos saben, hoy día la acreditación de los programas de formación de médicos especialistas está en manos no de APICE, que era un órgano asociado, un órgano privado que tenía un convenio con la Comisión Nacional de Acreditación, y eso hoy día ya fue derogado, esa relación que existía con APICE, y hoy día todo lo que es acreditación de programas de médicos especialistas o cualquier, cualquier relación que exista es directamente con la CNA. Antes la CNA solamente se encargaba de los doctorados y magíster. Hoy día lo amplió a todo lo que tiene que ver con médicos especialistas, lo que ha complejizado mucho la acreditación de los programas, porque ellos tienen criterios mucho más exigentes de lo que tenía APICE. Y obviamente que eso puede venir por ahí la pregunta que hace el colega, en el sentido de si conocemos si todos los médicos, o sea, todos los académicos que están formando a los médicos especialistas reúnen los criterios que tiene APICE para ser académico, y claramente si son los criterios que tienen para los doctores o magíster, o para académicos que tienen relación con doctores, doctorados o magíster, obviamente que no, y ahí yo creo que hay una interesante área de investigación. Ahora, ¿por qué se produjo eso? No hubo cuidado y respaldo para que esa situación no se produjera, y hoy día está generando todas las complicaciones que tiene el hecho de acreditar programas. Bueno, eso ya son problemas que las universidades y sus autoridades no preveyeron, y no se adelantaron, típico de Chile, digamos, nunca nos adelantamos a los temas, sino que llegamos tarde, llegamos a mirar la cola del vagón, y eso, bueno, es un gran problema, digamos, de no adelantarse. Y esto, por lo menos hoy día hay un espacio para adelantarse con este tema que yo estoy. Esta es una investigación que permite hoy día planificar a largo plazo. De hecho, ya el Ministerio de Salud sacó su planificación al 2030. Hay por ahí un estudiante que está haciendo, otra persona de la Escuela de Salud Pública, que está haciendo un doctorado justamente en temas relacionados con esto. Entonces,
estos temas lo importante es que no hay que llorar después que la leche está derramada, sino que hay que tratar de mirar el futuro en base a datos. Y estos son datos que muestran que claramente hay un superávit de ciertas especialidades como la nuestra, y hay un déficit enorme en lo que son las especialidades derivadas de la medicina interna o de la cirugía. Entonces, eso son evidencias puras y duras. Y que en general el programa ha sido súper útil, fue muy útil para aumentar la densidad y el número de especialistas, pero nadie sabe mucho de la demanda. Y un área que de hecho lo aborda muy bien el documento del Ministerio de Salud, o sea, este documento del doctor Infante, que aborda justamente lo que es demanda. Y en base a esa relación oferta-demanda, y básicamente la demanda insatisfecha que él asume ciertas formas para calcularla, súper interesante porque obviamente es un área compleja, pero que las políticas públicas tratan de justamente resolver, ha hecho cálculos que hacen que obviamente que especialidades como la nuestra claramente no necesiten seguir generando muchos especialistas, pero eso no llegaría a decirlo porque tal vez en 10 años más sí, y si la obstetricia y ginecología deja de generar especialistas hoy día, sería un desastre porque en 10 años ¿cómo lo retomamos? Entonces eso obviamente todas las políticas públicas y educativas no pueden solamente ceñirse por una forma de pensar, que es la forma de brechas, ¿no? Esto es, ¿cuál es la brecha? Pero la brecha es un antecedente, pero otra cosa es cómo yo hago para que forme médicos que les interese la obstetricia y ginecología y que sigan existiendo de aquí a 10 años cuando tengamos un déficit, porque los médicos envejecen y todos se van. De hecho, el mismo documento de este doctor Infante muestra que de aquí al 2030 se van a ir 4.000 ginecobstetras. O sea, teóricamente, jubilado, porque la jubilación es 65 años, pero todos sabemos que pocos están jubilando a los 65. Entonces, hay una serie de variables. Pero yo, claro, la pregunta no la puedo responder, pero traté de responder algo extra. Mauro, hay una pregunta de Sebastián Lavandero que dice, ¿qué le parece como política pública el concurso nacional de ingreso a cargos en etapa de planta superior para médicos, EDF, dado que la gran limitante actual, más allá de la disposición, es la falta de cargos para permanecer en el sector público? Eso es súper interesante, ¿eh? Esa es una política reciente, no es muy masiva, son pocos cargos, pero que es una política, porque claro, desde el punto de vista de las políticas públicas, si el objetivo o el propósito del programa esencialmente es la permanencia en el sector público, obviamente que es absurdo tener uno de sus componentes, que es el médico EDF, que se forma y claro, permanece, pero antes de ser especialista, porque el programa se llama Programa de Formación de Médico Especialista y Permanencia en el sector público. Entonces, claro, los EDF hacen permanencia, pero antes de ser especialista, y eso no es de interés del programa. El interés del programa es que el especialista, porque esa es la brecha, no es la brecha de médicos, la brecha de médicos especialistas, se queden en el sector público. Entonces, obviamente que eso siempre ha generado mucha discusión, por qué el Estado tiene que financiar a médicos que hicieron general en zona para que se especialicen y después queden libres. Ese ha sido siempre un gran cuestionamiento al programa de los gente que hace políticas públicas. Dice, si usted me dice que el propósito del programa es permanencia de los especialistas y tienen al 40% que se va una vez que termina el programa. O sea, ellos recibieron apoyo del Estado y se van. Entonces, lo que no es real finalmente, porque yo les mostré y del total de médicos que se forman, el 80% siguen en el sector público. Sí. O sea, porque el médico que se formó EDF y terminó su formación quiere seguir en el sector público. Y de hecho lo logra, pero con horas parciales, 11 horas, 22 horas o haciendo un turno. Y la mayoría, el 80% hace eso. Entonces eso también es un problema. O sea, no solamente es permanencia, y por eso, de hecho, el doctor Infante en su análisis, él usa horas semanales de brecha, no médicos, porque si uno queda en médicos, no sabe cuántas horas hace el médico en el sector público, ¿sabes? Entonces, claramente eso que él menciona es una de las políticas que se diseñó para captar a los médicos EDF para que se queden en el sector público. No sé cuánto de eso, porque no tengo ese dato, no sé cuánto de eso ha influido para que ese 80% de los médicos EDF se quede en el sector público. Entonces eso, obviamente que es una política, pero entiendo que es una política pequeñita, con no mucho cambio. Pero así todo, insisto, los médicos EDF se la arreglan para seguir trabajando en el sector público. De alguna forma, logran cargos. No este planta superior, pero otros cargos. Mauro,
me llamó la atención de la diferencia que había en la visión de por qué permanecían en los cargos los médicos y cuál es la visión que tenían los formadores, porque era un poquito contradictoria. Háblanos un poquito, ¿cuál es tu Yo por lo menos puse el énfasis en un aspecto que es común para ambos grupos, tanto para el beneficiario, que serían los médicos especialistas, cuando le dice las encuestas, más la pregunta abierta, y para los médicos o para los formadores, digamos, para los directores de la escuela de posgrado y para los dueños del programa, que son los gestores políticos. Había algo en común que era el desarrollo profesional. Eso es como lo que mueve al médico. O sea, el médico, si no está en un lugar donde haya desarrollo profesional, ya ese lugar no le va bien, porque de alguna forma se siente incómodo, porque si alguien va a estar eternamente sin desarrollarse, ese médico va a buscar salir de ese lugar. Entonces, eso, tanto para los gestores políticos, académicos, y para los beneficiarios, serían los médicos, eso es el motor del por qué mantenerse en este sistema. Si a mí me ofrecen desarrollo profesional, o sea, llego a un hospital donde hay infraestructura, puedo desarrollarme en lo que me formé, puedo tener educación continua, eso es lo que va, más que la calidad de vida, más que la familia, más que el salario, es eso. Obviamente que lo otro tiene que estar, si no está lo otro todo se va al suelo, porque todas esas categorías, que son como 10 categorías, que están publicadas en distintos textos, que yo las saqué de ahí, y en base a eso construí las entrevistas y las encuestas, obviamente que se cumplen, pero a uno le interesa saber qué es lo más relevante. Y claramente lo más relevante para todos los grupos en forma transversal es el desarrollo profesional. O sea, si no hay eso, ahí empieza a flaquear el sistema. Y es lo que más estimula a una persona a quedarse en un hospital público, es el desarrollo profesional, que tiene distintas miradas, distintas vertientes, pero es desarrollo profesional al final del día. Mauro, una experiencia, y discúlpame que te hable desde lo personal, que tuve como jefe de servicio. Y es que los especialistas, a medida que iba pasando el tiempo, tendían a ir disminuyendo sus horas de trabajo, pero seguir en el hospital con los beneficios del tipo de atención, la formación continua, la academia, pero ir disminuyendo sus horarios, lo que desde el punto de vista mío como administrador era una pérdida, porque perdía horas asistenciales y no tenía mecanismos administrativos para impedir eso, porque si había cargo, por supuesto, el colega disminuía sus horas de 22 a 16, en el hospital Padre Hurtado había 16, o solo se quedaba con los turnos. ¿Qué visión tienes de eso tú ahora, tanto de la perspectiva de la Universidad de Chile, como que estás trabajando en San Borja, y después de esta investigación? Sí, eso no es solo una percepción tuya, tú lo relatas súper bien, porque fuiste gestor y tuviste a cargo un servicio, es una realidad transversal, nacional. De hecho, eso que yo mostraba de la permanencia y las horas parciales, si uno después analiza la edad de cada uno de esos grupos, claramente son distintos. La edad de los que tienen 44 horas, horario completo, es jóvenes. Claro, gente joven, ¿ya? De 40 años o menos, ¿ya? Esos son los que tienen 44 horas o 33 horas. Los que tienen, para mí, o sea, no es tanto sorpresa, porque si uno lo ve un poco lo que tú dices, ¿cuál es la edad de los que hacen turno? Cercano a los 60 años, ¿ah? Un promedio altísimo de edad de la gente que hace turno, porque ahí está obviamente un beneficio extra que son el artículo 44. Entonces, obviamente que el promedio de edad del médico que hace turno es alto, ¿ya? Y el promedio de edad de los que hacen 11 horas también es alto, igual que el de 22 horas, que es más bien intermedio. Entonces, hay una relación directamente proporcional con el número de horas contratadas y la edad de los médicos, que es lo que justamente tú relataste. Eso es a nivel nacional, transversal, en todas las especialidades. No la analicé así especialidad por especialidad. Tal vez hay especialidades, porque el estudio no era para eso, pero uno podría sacar más información. Hay especialidades quirúrgicas y médico-quirúrgicas que son distintas, porque obviamente la proporción femenino-masculino es distinto, las edades pueden ser distintas, pero si uno ve solo ese dato, o sea, la edad
en las horas contratadas en el sector público, claramente se da lo que tú dices. Y eso, claro, eso ¿cómo haces para poder mantener con más horario a esas personas? Es un tema complejo, ¿no? Muy, muy complejo y que requiere evaluar adecuadamente, tal vez hacer un subanálisis de las entrevistas y ahora focalizado a este grupo etario de personas, ¿qué hace para que él quiera permanecer más en el sector público y no tanto en el sector privado? Claro, o sea, ahí puede ser mucho más importante lo salarial, la calidad de vida, el ambiente laboral, qué sé yo. Entonces, el ministerio tiene que investigar eso, ¿no? O alguien que le desarrolle una investigación para decir, ¿cómo hago para que este grupo de personas se encante más con el sector público y no tanto con el privado? Tal vez tiene que haber salarios segmentados, a mayor edad, mayor salario, no sé, pueden buscarse alternativas para que la persona se sienta más atraída, porque tal vez lo que lo atrae a él es lo salarial, no tanto el desarrollo profesional a esa altura de su vida, qué sé yo, otros elementos, pero claramente es una otra pregunta de tesis que queda abierta, ¿no? Esa es una pregunta de tesis. ¿Qué hace que este 80% de personas que tienen estos horarios parciales estén en el sector público? ¿Cómo hago para encantarlos? Gran pregunta. Mauro, tenemos un colega, Eduardo Rojas, si quiere hacer una pregunta al aire. Mauricio, dale micrófono. ¿Está listo? Adelante, Eduardo. Eduardo. Tienes que activar tu micrófono si quieres hablar. Eduardo Rojas. Bueno, mientras se conecta Eduardo, Mauricio Cuello tenía una pregunta para ti. Si conoces o cuál dirías tú que es la estrategia para retener especialidades como, por ejemplo, dice Mauricio aquí, oftalmología, psiquiatría, ¿cierto? ¿Cómo ves tú o cuáles estrategias para retener a esos especialistas? Ya ahora estamos hablando de la retención más allá de su periodo de pago. Sí. Sí, no, claro, o sea, ya, como te digo, o sea, esta encuesta y esta digamos, entrevista que se hizo a los actores relevantes buscaba saber cuáles eran los motivos factores, no específicamente motivos y factores de permanencia, que en la práctica depende de cómo uno lo mire, ¿no? Desde el punto de vista de la persona es permanencia, desde el punto de vista de la institución es retención, ¿no? La institución quiere retener a los especialistas, pero la gente, uno le pregunta, ¿cómo haces? Tú quieres permanecer en el sector público. Entonces, en la práctica depende para dónde uno lo mire, pero el objetivo es el mismo. ¿Cómo hago para quedarme con esta persona en el sector público de salud? Y no solamente con 11 horas, sino que 44 horas, 22 horas, etcétera. Tiempo completo. Entonces, ese es un tema que, claro, yo lo analicé en forma general en todas las especialidades, ¿no? Y que más o menos la distribución fue similar a la que sucede en Chile, ¿no? Que la gran mayoría de los especialistas en Chile son médicos de la medicina interna, o sea, los internistas propiamente tal, y todas las subespecialidades de los internistas, que son muchísimas, los cirujanos propiamente tal, y todas las especialidades de los cirujanos, las subespecialidades de los cirujanos. Ese es el gran mundo de especialistas en Chile. 60-70% de los especialistas chilenos son esos. Nosotros somos como el 10% del total de médicos especialistas, ¿ya? Y los pediatras un poco más, y los psiquiatras nos han ido alcanzando e incluso ya nos pasaron. Entonces estamos casi en la cola del vagón de los especialistas, ¿ya? Entonces en la práctica esa es un poco la distribución. Entonces, claro, si uno quiere ir a ver a los oftalmólogos o los otorrinos, ellos están incorporados dentro, por ejemplo, los oftalmólogos dentro de las especialidades quirúrgicas, ¿no? Cirugía y todas sus especialidades. Los oftalmólogos son parte de esas especialidades, son considerados cirujanos. Entonces, claro, uno podría analizar mi encuesta en base a eso, porque si yo sería incorrecto empezar a analizar qué opinan los oftalmólogos que me contestaron la encuesta. Tendría que empezar a mirarlo cuántos son, pero no lo he mirado. Uno podría tratar de hacer eso, podría ser interesante. Me contestaron en forma bastante distribuida entre cada una de las especialidades y podría uno hacer un subanálisis, ¿no? Porque puede que se encuentre con detalles como los que pregunta Mauricio. ¿Puedo focalizar alguna estrategia particular a ciertas especialidades del área médica? Claro, obviamente que se podría, pero claro, mi encuesta, el poder que tiene no fue hecho para eso,
sino que fue hecho para el globo de los especialistas. Pero uno podría sacar un subanálisis, indudablemente. Pero, Mauricio, lamentablemente no tengo una respuesta así específica para esa especialidad, pero como dije, la principal arma de permanencia o retención de médicos especialistas es claramente la formación médica. Ahora, eso tal vez, como dije antes en la respuesta anterior, dure hasta cierta edad. Eso no lo he analizado. Tal vez eso dura hasta los 55, porque de ahí para adelante el tipo no quiere más formación médica y lo que quiere es otro tipo de calidad de vida, otro tipo de vida, más salario, mejor calidad de vida, menos horas de trabajo y mejor pagado, qué sé yo. Esos son elementos claros. Esto da para mucho. Esa es otra pregunta que uno podría hacer, ¿no? De tesis. Oye, muy interesante lo que planteaste de crear o que existiera un organismo supragubernamental o no unido al gobierno, que hiciera una política a largo plazo. El tema, pienso que es una cuestión que como sociedad y como Suchoc también debiéramos mantener en nuestra línea. Sí, Oye, Pablo, sí, déjame recalcarte eso, porque yo creo que eso es un aspecto que en Europa, en Francia en particular existe, y en otros países serios, digamos, que tienen este tema. Yo creo que eso, bueno, no es invención mía, yo lo leí, y creo que en Chile es penoso, porque no sé si a ustedes les ha tocado conversar, saber dónde está este programa, dónde está puesto este programa, que es un programa formativo, ¿no? Y que busca que disminuir brechas. O sea, está en una oficina chiquitita donde hay 2 personas, ¿ah? 2 o 3 personas, no más. En una oficina que pertenece a una división, y eso sí sucede, y eso está en la subsecretaría de redes asistenciales, que no tiene nada que ver con educación, ¿no? Pero está ahí, a cargo de 2 o 3 personas, ¿ya? Lo que no tiene nada de malo que hayan 2 o 3 personas, pero esas 2 o 3 personas cambian año a año, o sea, cambian gobierno a gobierno, o sea, llegan nuevas personas y dicen, mira este programa, ¿qué hace aquí este programa? ¿Por qué tenemos que financiar a 4.000 médicos al año? claro, ¿Por qué claro. tengo que hacerlo? Si yo soy economista, me dijeron que yo tenía que rendir el dinero. Entonces realmente es penoso. O sea, claramente si uno quiere hacer algo serio en formación médica, recursos humanos en salud, que así se llama la gran árbol de estos, digamos, el gran paraguas, tiene que ser una institución como lo es, por ejemplo, las instituciones encargadas de investigación, ¿no? Que son transversales, o las instituciones como el banco, digamos, central, que no dependen de los avatares de los cambios de gobierno, porque obviamente que son políticas bueno, con la pandemia que más aprendizaje que eso, son políticas tan fundamentales. O sea, no pueden estar a cargo de 2 personajes o 3 que nadie sabe quiénes son, cuáles son sus competencias para estar allí y para tomar decisiones de qué quieren financiar. O sea, son decisiones, pero tremendamente importantes. Entonces, eso, creo que eso se ha mantenido por muchos años y creo que es un buen minuto para que alguien le dé una mirada y ojalá que las sociedades científicas empiecen a presionar por cosas de ese tipo, porque ahí deberían estar todos los actores relevantes, todos, ahí en esas instancias, donde finalmente se tomen las decisiones lo más académicamente posible y lo más rigurosas posible de cómo va a ser el financiamiento futuro de los profesionales, de especialistas que se van a formar en Chile. Sí, pienso que esa es una tarea tanto para Asofamech como para Asocimet. Bueno, ya estamos muy cerca de la hora. Daniela Cisterna te da las gracias por la presentación y plantea una pregunta que es interesante, que es, ¿cuál es el rol de las universidades como competidoras del sistema público para la retención de los especialistas? Sí, o sea, claramente si ustedes ven la magnitud de gente que se ha formado en este programa, las universidades no son competidoras para nada, digamos, o sea, son un chiste al lado de esto. Con suerte se habrán quedado 7.500 médicos que se han formado en este programa de formación. Las universidades habrán retenido a 50, 100, pero 100 de 7.500, o sea, digamos, la institución que se queda con la mayoría de estos son el sector público. Y obviamente los que aprovechan un poquito más son el sector privado, en este 50% que tiene finalmente actividad mixta. O sea, ese es otro tema que es súper interesante. O sea, las instituciones privadas no aportan ningún peso para esto, salvo sus impuestos, digamos, ¿no? Y finalmente se quedan con médicos de altísima calidad que fueron formados en un programa de formación con dinero de todos los chilenos, que son dineros estatales,
y obviamente que ahí también pudiese hacerse alguna revisión de cuál puede ser el grado de financiamiento que se puedan ellos prestar para que esta cosa se mantenga a largo plazo. Pero en esencia, los grandes benefactores de esto es el sector público de salud, porque queramos o no, de alguna forma estos médicos llegan a lo largo de todo el país, de lo contrario jamás hubieran llegado. Siguen habiendo zonas que son bastante abandonadas como el norte de Chile, y eso es un problema, porque a pesar de que ahí hay que investigar más, ¿por qué el norte de Chile tiene menos densidad de médicos especialistas versus el sur, el extremo sur, que tiene una densidad altísima? Entonces, claramente ahí hay temas que tienen que ver tal vez con calidad de vida en la comunidad, Agua, que eso ya, disponibilidad de agua. ¿Ah? el agua, qué sé yo, pero hay muchos otros factores que se pueden analizar. Pero súper interesante, te agradezco, Álvaro, y gracias por la invitación, porque yo sé que ya estamos corto el tiempo, Sí. así que muchas gracias. Mauro, ¿tu tesis se va a publicar? Sí, voy a hacer un esfuerzo por publicar. Ya está publicada la tesis, porque son las tesis de la Universidad de Chile, y en la página del... Si uno pone tesis de la Universidad de Chile y pone la mía, no sé si ya todavía estará, porque esto recién yo la di en octubre. Hay un repositorio. Hay un repositorio, Es el repositorio, ahí está la tesis, en el repositorio. Pero tal vez todavía no, porque esto yo lo di recién a fines de septiembre, octubre, mi tesis, así que está en proceso, pero yo creo que pronto, y voy a tratar de publicar también algunas cositas así como para un artículo, porque creo que vale la pena hacer difusión de esto, porque igual fue interesante, un esfuerzo, y creo que igual se presta para discusión, igual interesante, aquí hubo como 70 personas, muy bueno, porque sirve para difundir. Ahora me voy a poner formal. Entonces, como Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, queremos agradecer al profesor doctor Mauro Parra, un amigo, un especialista reconocido en sus ámbitos y ahora también en el ámbito, ¿no es cierto?, de la gestión y las políticas públicas. Muchas gracias, Mauro, por tu tiempo y por tu presentación. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y hasta la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Chao.